sellándose el melón, machafio, suri y mambo, que es como lo llamamos aquí, vemos cómo el gangulero va poniendo alrededor de ese melón perejil, perejil para el desenvolvimiento monetario, y así hace ofrenda a mamá Umbo, dando el poder para que los espíritus se alimenten y realicen el trabajo. Este trabajo le podemos dar de comer una gallina, si bien estas formas primitivas que se remontan a cientos de años han sido un tabú y guardadas con recelo por la cartilla del Tata Batalla, hoy en día usted puede ver y presentar un trabajo alante de cualquier gangulero, palero, sabiendo ese gangulero que usted sabe lo que está haciendo. Esto no es un juego ni un cuentecito como los que hay por ahí. Estos son trabajos verdaderos que han sido recolectados, trabajos que han surtido siempre efecto a través del tiempo. Willy y yo dicen ganga, dice Yabá, dicen con licencia, dicen cariajo, dicen los tatas, dicen batalla. Dice Yabá, dicen con licencia, dicen loncuyo, dicen guatariamba. Dice va con licencia, dicen los propios, dicen remolinos, dice taca en bonda, dicen con los propios, dicen cariajo, dicen los nueve sayas. Dice taca en bonda, dicen con mamá, dicen un bo, dicen con mamá, dicen kengue. Dice su cula, dicen loncombo. Dice que simbo, dicen cuenda, dicen en bongo, dicen cariajo. Dicen que en lo encila, dicen cuenda, dicen chichi. Dicen cariajo, dicen yo va a dar, dice uno, un susu, dicen muana. Dice yo va a dar, dicen para que dicen cuenda y cheche, dicen todo un fumbe. Dice yo va a dar, dicen como dicen los malafos, dicen los zunga. El palero dice que le va a dar una gallina, que le va a dar tabaco, aguardiente, en pemba, vela, para que hurie esos espíritus, para que coman esos espíritus y estén fuertes, esos inquisis de enganga, de mamá Umbo. Las representaciones han sido muchas, ya que se ha hecho un tablero donde el palero invocan en un solo espacio diferentes identidades de acuerdo al ángel de la guardia de la persona. Podemos trabajar con mamá Umbo, pero a la vez lo estamos haciendo con siete rayos, también lo estamos haciendo con Sarabanda, para que venza la guerra, y a la vez estamos trabajando con mamá Chola, la caridad del cobre, para así nos dé desenvolvimiento, pidiéndole permiso a Lucero Monte Leguá para que nos abra los caminos. Echando tierra delante del río en ofrenda a esos espíritus. Antes de sellar ese melón, se le echó miel de abeja, se le echó melado de caña, se le echó palo rayado como jala jala y vencedor, para que así jale todas las cosas buenas y pueda, de un modo o de otro, esos espíritus estar fuertes. Siempre que hagamos un trabajo, tenemos que invocar a las identidades, ya que esta divinidad, sobre todo Lombalo, una divinidad fuerte del mal, va a proseguir limpiando el encombo. Este melón es pasado y puesto en la cabeza de la persona. Este melón llamado
Machafio, Surimambu, es ofrenda que se hace encima de la propia tinaja de mamá